nos acompaña el exministro de Justicia, 2 veces exministro de Justicia, ni más ni menos, José Antonio Gómez. José Antonio, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Matías, por la invitación. La verdad, y dicho sea en toda justicia, que la invitación era conversar sobre los temas de seguridad, sobre los planes de seguridad, sobre la acción que está teniendo o no teniendo, o cómo la evalúa usted el gobierno, las cárceles, el temor, porque yo lo he escuchado en otras intervenciones en radio, la preocupación que está teniendo del avance del crimen organizado. Anda con un libro sobre el tema, pero es imposible este día no preguntarle al exministro de Justicia cómo está viendo usted la deriva de este caso. No la deriva judicial y del proceso, cómo está yendo, los 180 días para investigar, las prisiones preventivas, sino que esta deriva de acusaciones que hay política de por medio, que hay intervención de poderes y no hay separación de poderes. ¿Cómo lo ve? Mira, yo primero diría que el caso es bien escandaloso desde el punto de vista de lo que se está investigando, de lo que uno escuchó de las audiencias, pero hay algo que yo soy abogado y por lo tanto no me puedo salir de esa parte. Hay algo que uno siempre defiende en estas cosas, que es el principio de inocencia, es decir, yo no soy culpable, aunque esté preso, aunque sea una medida preventiva, yo no soy culpable hasta que no haya una sentencia. Entonces, claro, el defensor, en este caso es además el hermano, avanza muy fuertemente por aquellas opiniones que ha dado el gobierno, que no es menor tampoco quien da las opiniones respecto al caso. Entonces, se produce esa reacción, que es presentar recursos de amparo, seguramente va a hacer otras actividades. Pero en ese sentido es entendible la reacción del abogado y hermano de quien está hoy día detenido, porque le cae encima un camión demasiado grande, que es el Ejecutivo completo con el presidente de la República a la cabeza. Usted en todos los años que estuvo allí le tocó ver que la presidenta, que usted fue ministro de la presidenta Bachelet y de Lagos y Frey. De Lagos y Frey, claro. Sí. Que los presidentes se refirieran de una forma tan directa a un caso en particular, no de una condena, de una prisión preventiva. No recuerdo eso, porque además hay una norma constitucional que generalmente se respeta, que es decir, el artículo 76 de la Constitución impide que las autoridades de otro estado, de otra institución se metan en el... ¿Perdón? Que conozcan de un caso mientras no esté fallado. Exacto, y en general eso se respeta y no hay una intervención entre unos y otros. Por eso es que esto fue probablemente muy fuerte la opinión. Ahora, es cierto que probablemente la mayoría de la opinión pública piensa igual, pero en este caso la autoridad política debiera mantener reserva de lo que se está discutiendo en el juzgado. ¿Usted cree que el presidente de la República se equivocó? Todos los constitucionalistas que he escuchado y he leído han manifestado que fue un error, y haber manifestado una opinión de esa magnitud en un momento tan complejo. ¿Y no puede opinar el presidente diciendo, a lo mejor no de la forma que lo hizo, pero lo voy a poner en otros términos, decir, me alegro, en términos generales, de que se cumpla la ley en cuanto a que no está nadie por sobre la ley, sea abogado, sea veterinario, no tenga una carrera, no sea conocido, que todos, si es que el juez determina que tiene que estar preso preventivamente, lo esté? ¿De esa forma se pudo haber referido? Sin duda, porque es una opinión general, es decir, es bueno que personas que tienen poder cumplan con las normas que tienen que cumplir todos los chilenos. Acaba de salir una encuesta que dice que el 83% cree que hay justicia para ricos, justicia para pobres. Entonces, por supuesto, creo que no se habría producido el enfrentamiento que hay hoy día. Y la dificultad se produce cuando el presidente se refiere puntualmente a una persona con nombre, no sé si lo nombra con nombre y apellido, pero estamos claro que es una referencia directa a Luis Hermosilla. No, fue con nombre y apellido. ¿Fue con nombre? ¿Dijo Luis Hermosilla? Sí. Dijo con nombre y apellido. Yo creo que, mire, el presidente tiene todo el derecho a opinar y, por supuesto, pero creo que el momento y la forma fue compleja para un proceso y pensado también desde el punto de vista del abogado defensor, que ha sido muy violento. Y por último, para ir al otro tema que yo sé que lo tienes preocupado hace rato, como ministro de Justicia, ¿le tocó ver esta suerte de contienda o dificultad de comprensión o de transparencia desde el punto de vista de las órdenes, no de que haya algo oculto, sino que no quedó clara la orden, no fue transparente la orden a dónde tenía que ir a cumplir su prisión preventiva Luis Hermosilla? ¿Cómo se hacía cuando usted normalmente allí? Los jueces entregan a los detenidos a Gendarmería
para que Gendarmería distribuya en aquellos lugares en que hay posibilidad de segregar. Y en este caso particular, normalmente, aquellos que están siendo procesados y en este caso declarados imputados y con prisión preventiva van a una cárcel que es Capitán Llaver. Entonces, fue extraño que quedara eso para más adelante la decisión. Pero también es posible que sea Gendarmería quien diga dónde va. Eso está dentro de las normas. Pero, no sé, yo no tengo recuerdo, usted tiene una experiencia más amplia en esto, yo no la tengo, pero no tengo recuerdo de que esa decisión tardara, como había planteado la jueza ayer, 3 semanas en determinarse. Generalmente es en esa misma audiencia y dice ya, usted va a ir a este recinto, usted va a este recinto. Con consulta a Gendarmería probablemente. Sí, lo que pasa es que siempre hay una preocupación particular por la vida de la persona que va a ir a un recinto penal. Entonces, para evitar que se le produzca daño, lo golpeen o le pase algo, lo mandan a lugares en los cuales pueda convivir con presos que tienen, por último, un delito similar. Entonces, es rara la demora de tanto tiempo para llegar a resolver eso. Pero entiendo que ahora ya lo llevaron a Capitán Llaver. Sí. Y por último, si se determina o se investiga si la jueza tuvo alguna animadversión especial para demorar la decisión de Gendarmería, porque vimos que el día anterior Juan Pablo Hermosilla también había tenido un entrevero duro en la jornada de formalización con ella, y que ella eventualmente haya dicho, bueno, usted se peleó conmigo, usted me trató de esta manera, vamos a hacer los procedimientos un poquito más largos que otros. Eso sería totalmente improcedente, si se probara eso, ¿no? Sí, pero yo creo, yo vi las audiencias, yo creo que la jueza estuvo impecable, si no tuvo ninguna actitud ni forma distinta. Le dio plazo más tiempo para que expusiera. No, yo creo que ella no ha actuado mal. Ha actuado dentro de la ley y creo que lo hizo impecablemente. Entramos al tema de seguridad. Usted tiene más expertise en las cárceles, por razones obvias. ¿Cómo está viendo usted el manejo en general de este problema, el manejo en relación a la magnitud del problema en seguridad que estamos teniendo? Bueno, ahí yo creo, Matías, que estamos en una situación bastante difícil. Aquí están penetrando las organizaciones criminales por distintos lugares y eso requiere de una acción del Ejecutivo y del Gobierno en particular y del Estado, pero el Gobierno en particular mucho más efectiva desde el punto de vista de la coordinación de las instituciones. Y bajo esa lógica uno ve y sabe, porque yo conozco por dentro el Estado, lo difícil que es la coordinación entre distintas instituciones. Y creo que en eso está fallando, en este caso, el combate a la delincuencia. No hay una reacción conjunta de todo el Estado, de todo el Ejecutivo, las organizaciones que deben combatir a las organizaciones criminales, coordinadamente y directamente, bajo una gestión. Pero el gobierno y la ministra del Interior dicen que sí, lo que pasa es que los resultados no son de corto plazo, y eso es razonable pensar que así debe ser. Nadie imagina que de la noche a la mañana uno soluciona estos problemas. No. ¿En qué está notando usted que no hay coordinación en el Ejecutivo? Mira, primero, cuando uno dice que se han aprobado 44 leyes de seguridad, tiene planes especiales como Enjambre, como el Calle Segura. Calle Segura, y el resultado final es el que conocemos, algo no está funcionando bien. Entonces, en mi opinión, aquí falta la conducción de quien tiene el mando y la autoridad para poder hacer que estas instituciones trabajen en conjunto. ¿A qué me refiero? Si el presidente de la República, mientras no elijan al ministro de Seguridad Pública, el presidente de la República dirige una participación directa del ministro del Interior, del ministro de Defensa, Justicia, Ministerio Público y Hacienda, en el cual se debate el tema de las políticas a llevar adelante y se definen las políticas también que deben realizar desde el punto de vista de la persecución criminal, y tienen un segundo piso que están los servicios de inteligencia. Y ahí entran todos, la ANI, Carabineros, la PDI, las Fuerzas Armadas, que también tienen servicios de inteligencia, y tú le agregas una serie de otras instituciones, como Servicio de Impuestos Internos, Tesorería, Aduanas, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de bases de datos que te permiten la persecución criminal. Pones a Gendarmería con su sistema de inteligencia. Todos los temas graves se planifican y se desarrollan en las cárceles. Si tú eso lo haces trabajar en conjunto, vas a tener una potencia del Estado para atacar al crimen organizado. ¿Qué lo hace pensar que no está ocurriendo así? Porque los ministros dan a entender que sí hay
un programa encabezado por el presidente. No lo hemos visto a él ni en Trinidad de Combate, ni mucho menos, pero que sí el presidente está encabezando, que sí está encima de los proyectos y que sí hay coordinación de las distintas entidades. Eso es lo que nos dicen desde el Ejecutivo. Sí. ¿Qué lo hace pensar usted que no está ocurriendo eso? No es que yo lo piense, es el resultado el que lo demuestra. ¿Por qué? Porque cuando tú sacas leyes, por ejemplo, como la que acaba de salir de no reincidencia, eso va a tener un efecto en la gente que va a entrar a las cárceles. ¿Cuál es el plan que tú conoces o que la opinión pública conoce de construcción de recintos penales para los efectos de enfrentar ese tema? Cuando tú tienes que revisar temas de inmigración ilegal, tú ves una descoordinación entre el Ministerio del Interior y el Servicio de Migraciones. Ambos pertenecen al mismo ministerio. Cuando tú revisas normas y leyes que se publican y se discuten y haces discutir al Parlamento cosas que no son urgentes en materia importante de seguridad, es porque no tienes una conducción unificada. Tienes distinta gente. Su crítica directamente es al presidente de la República. No. Esto está diciendo que no hay conducción unificada. Pero y acaba de decir que debiera ser el presidente. Sí, no es una crítica al presidente, es una crítica a la forma en que se está llevando a cabo la conducción del combate a la delincuencia. ¿Por qué digo yo que es el presidente el que tiene que liderar? Porque es el único que tiene la autoridad y el mando para que esas instituciones trabajen juntas. Cuando tú tienes los servicios de inteligencia trabajando, parcelan la información, son compartimentados, no utilizan las bases de datos en conjunto. Entonces lo que yo estoy diciendo es, ¿quién lo puede hacer? Ahora, solo el presidente de la República, porque es el único que tiene la autoridad. Cuando exista el ministro de Seguridad Pública, va a poder hacerlo también y organizarse de manera tal de que... Insisto sobre el punto, si usted cree que es el presidente y si cree que no hay resultado, quiere decir que está criticando que el presidente no está actuando como a usted le parece que debiera ser la forma más razonable de hacer. Yo tengo una opinión. Sí, una opinión crítica. Sí, tengo una opinión sobre lo que veo y sobre lo que conozco. Ahora, como conozco el Estado, como sé cómo funciona el Estado y sé lo difícil que es lo que estoy señalando, la cooperación y colaboración entre las diversas organizaciones, insisto que aquí hay solo uno que manda. Este país es presidencialista, es casi un reino. El que tiene la facultad es el presidente de la República. Pero al margen, no es que yo diga es el presidente el responsable, yo entiendo que están haciendo distintas actividades, pero esas actividades no han llevado los resultados que necesitamos. ¿Cuáles son? Si nosotros no desbaratamos estas organizaciones criminales que hoy día están dominando barrios, están dominando parte de las cárceles y empiezan a penetrar a las instituciones desde el punto de vista de corrupción, vamos a tener un grave problema. Y lo que le pasa a los países cuando no tienen la fuerza institucional para enfrentar estas organizaciones, son derrotados. Pasó en Ecuador, se demoraron 5 años las organizaciones criminales en tener al Estado de Ecuador en las circunstancias que está. Entonces, es de verdad preocupante que no se asuma que es necesario hacer esto, que es un Estado Mayor Conjunto de Seguridad. Cuando usted conversa con los compañeros, porque usted es del Partido Radical, sí. El Partido Radical, un partido que tiene vínculos, que está y tiene muchas, bueno, no sé, ustedes tienen vínculos hasta con la ministra del Interior, no sé, le tocó compartir, porque los dos llevan mucho tiempo en la política. Cuando habla con la gente que está metida en esto y le hace esta crítica, ¿qué le dicen? ¿Por qué siente usted que no están actuando como le parece que deberían actuar? Bueno, yo puedo decir mi experiencia. Uno cuando trabaja en lo público hace muchas horas de trabajo y cuando lo critican, en vez de abrirse al análisis, se cierra. Y eso es lo que ha pasado. Paulina Bodanovich dijo hace un poco tiempo atrás que había que darle curso a estas ideas. Son varias. ¿Está de acuerdo usted que hay mucha reunión y poca acción? Yo creo sí. Yo creo que hay mucha reunión, mucha. Por ejemplo, cuando se produce un problema, se reacciona. Entonces se presentan querellas, se dice lo que se va a hacer, pero eso, Matías, no está dando el ancho. Ese es el problema. El ancho se da cuando tú logras de verdad no atacar al que cometió el crimen cuando lo pillaste, sino que el ancho se da cuando tú eres capaz, a través de este análisis unificado, de desbaratar a las organizaciones antes de que cometan los delitos. Ese es el éxito. No cuando ya lo cometieron y finalmente, claro, caen presos y le cae todo el peso a la ley. Cárceles
conoce las cárceles de memoria, conoce la dificultad de construir cárceles o ampliar cárceles. Es una de las herramientas las cuales todos los expertos indican que puede ayudar en un momento como este, no única, pero una e importante. El ministro Cordero ha dicho que es muy difícil, que hace rato que no se hacen cárceles, que hay cárceles que se ponen 10, 11, 12 años. ¿Cómo ve usted lo de las cárceles? ¿Qué se necesitaría en materia de cárceles, a su juicio, hoy? Bueno, nosotros enfrentamos una crisis en el gobierno del presidente Lagos y establecimos la idea de llevar adelante las concesiones carcelarias y se construyeron 8 cárceles, que es lo único que se construyó en todos estos años. Hace más de 12 años o mucho más que no se construye nada. Eso es una necesidad urgente. El propio ministro de Justicia ha dicho que está en crisis y que se puede producir un gran colapso carcelario. Entonces, en mi opinión, hay normas hoy día que le permitirían construir cárceles con mayor prontitud. Por ejemplo, si uno anuncia una cárcel para 500 presos de alta seguridad, tú tienes hoy día la cárcel de máxima seguridad subutilizada. Podrías utilizarla hoy día para trasladar a 200 líderes de estas organizaciones criminales. Y respecto del otro, ocupar los decretos de emergencia y la prioridad presidencial que existe para hacer trato directo. Yo metería a la Contraloría para que no haya problemas posteriores en términos de corrupción. Entonces, creo que es posible hacer algo más rápido que lo que se está haciendo. Si usted fuese el ministro y lo llamara el presidente o presidenta del momento y le dijera, ministro, necesito plaza para 2.000 personas más, 3.000 personas más. ¿Usted cuántas cárceles? ¿En cuánto tiempo más me puede tener noticias? ¿Qué me diría usted? Yo creo que con el manejo del Estado en su conjunto. Y aquí te voy a dar otro ejemplo de por qué hay falta de coordinación. El ministro Cordero le mandó un oficio al ministro de la Vivienda pidiéndole que diera curso a una ley especial que acaban de publicar en el 2023 para construir estas cárceles. Entonces, el ministro de Vivienda se va a demorar un mes en contestarle. Y se va a demorar 2 meses en contestarle. Eso es falta de urgencia y falta de coordinación. Y en el caso que le tocó a usted, ¿qué hizo el presidente Lagos, por ejemplo? El presidente Lagos dictó un decreto de emergencia, dictó la prioridad presidencial. Podemos poner el caso Punta Peuco, que fue el caso en que construimos las cárceles esas en con un plazo casi de 90 días. ¿Por qué? Se trabajó 24 horas, se hizo todo lo necesario. ¿Usted me está diciendo que en 90 días yo podría tener, Chile podría tener una nueva cárcel? No, lo que digo es que esa cárcel que fue construida con una serie de trabajos enormes, se construyó rápidamente por las condiciones que vivíamos en esa época. Se hizo todo lo necesario. Pero yo creo que si uno utilizara los métodos que hoy día tenemos, podría demorarse un par de años en construir cárceles tan grandes para 2.000 o 3.000 Ya, pero son cárceles más formales, más pequeñas. Claro, pero más se puede decir con obras de infraestructura más grueso, más difícil, pero cárceles más livianas para mayor segregación y para poder optimizar mejor los 60.000 presos y presas que hay hoy día en Chile. ¿Se podría hacer trabajo en 6 meses, 1 año? 1 año. Yo creo que las cárceles que se pueden construir para segregar y que tengan menor capacidad, menor gente de delitos graves, podría construirse en 1 año sin ninguna dificultad en la medida que se ocupen los mecanismos que hay. Y las ideas que surgen peregrinas a veces y muy criticadas otras de estas cárceles, han llegado a hablar de cárceles en barcos, de cárceles en el desierto, de cárceles en islas. ¿Eso es populismo punitivo o eso es posible en algunos casos? ¿Qué piensa usted? No es posible. Yo creo que se pueden construir cárceles en distintos lugares. El problema más grave es que todo el mundo quiere seguridad y nadie quiere cárceles cerca. Eso es una gran dificultad. Por lo tanto, hay que buscar lugares en los cuales se pueda construir. ¿Cuál es el problema, Matías? El problema no es la construcción. El problema es que el llevar a los presos a ese lugar genera a veces la reacción del Poder Judicial que dice usted lo está sacando de su núcleo familiar, lo está sacando de las posibilidades de reinserción. Por lo tanto, ese tipo de cárceles tiene que ser para gente que debe estar privada de libertad con todo tipo de restricciones, que son estos criminales. Para los más duros. Exacto. Esas no son cárceles livianas de 90 días, pues. Pero son cárceles duras. Son duras. Pero lo importante es que esa gente tiene que estar aislada y tiene que tener un régimen estricto, porque esos son los líderes que hacen y cometen delitos afuera.
Entonces, ese tipo de segregación es vital, ese tipo de cárceles. Otras más livianas para aquellos que son de menos condiciones delictuales y otra mediana. Pero se puede, hay que tener un plan. Y lo que yo no veo es ese plan organizado. Ese es mi tema. ¿Usted está viendo buena gestión en materia de cárceles? ¿Hoy día? ¿Con las posibilidades actuales? Yo espero, no conozco el plan del ministro de Justicia, excepto la cárcel que anunció, que insisto, ahí está aún demorada, pero no conozco cuál es el desarrollo de su idea de construcción de recintos penales. ¿Y está de acuerdo con la cárcel que se plantea ahí en el eje penitenciario de Pedro Montt? Mira, yo estoy ¿O está más bien de acuerdo con lo de la alcaldesa Hasler? No, fíjate que yo estoy de acuerdo, primero porque es una necesidad y es el lugar más rápido en el cual se puede construir. Y segundo, porque para la propia población del sector, tener esa cárcel es mucho más seguro que lo que está pasando hoy día, que tienen un 200% de sobrepoblación en la penitenciaría. Eso es una bomba, es un riesgo gigantesco. En cambio, si tú tienes un lugar de máxima seguridad con todos los controles necesarios, vas a tener controlado a los líderes de estas bandas criminales. Entonces, no creo que sea razonable oponerse a construirla en ese lugar, que además ni siquiera es la construcción de una cárcel para 3.000, es una cárcel para 500, y van a ser en un sistema de control estrictísimo, con gendarmes también preparados para eso. Gendarmería es otra institución que siempre está en el candelero por distintas razones, porque alguien que conoce la cárcel dice, sin el concurso de algunos, no de todos los gendarmes, es imposible que los presos manejen los teléfonos como manejan, más allá de las medidas hoy día que han interrumpido las comunicaciones, las armas que manejan. Hay corrupción. ¿Por qué le cuesta tanto a las cárceles mantener modelos distintos? Y le voy a tocar otro tema que también uno ya se aburre de tratarlo, porque la imposibilidad de que efectivamente haya rehabilitación de los presos, y vemos presos que no están haciendo nada, que no están trabajando ni en beneficio propio ni de su familia. ¿Por qué? ¿Por qué esta cultura carcelaria no logramos cambiarla? Bueno, primero necesitamos hacer una reformulación profunda de Gendarmería desde el punto de vista de su gestión, de la forma en que se relacionan con los presos. Es indispensable que exista un sistema de control, no solo para Gendarmería, sino que un sistema de control de inteligencia en los ámbitos de corrupción, que afecta sin duda a aquellos que se relacionan muy directamente con la población penal. Y no solo eso, la amenaza a las familias también es una situación que genera este tipo de situaciones. Por lo tanto, ahí hay un trabajo muy de fondo que hay que hacer. Vuelvo a la carga. Eso no está diseñado. Eso se va produciendo a raíz de que empezamos a conocer los temas. Hay que diseñarlo, hay que trabajar en función de distintas áreas, y esto lo hace este Estado Mayor Conjunto de Seguridad. Ahora, en materia de rehabilitación es tremendamente difícil, porque los presos salen en libertad. Cuando nosotros intentamos de generar la posibilidad de trabajo al interior de las cárceles y que posteriormente siguieran trabajando afuera, esa persona vuelve a su barrio. Y en el barrio lo reciben los mismos antiguos. Entonces le dice, ¿cuánto estás ganando? 500 lucas, el mínimo, le dice. Pero es tonto, yo conmigo va a ganar 3 veces o 10 veces más. Entonces es tremendamente difícil la forma de rehabilitar. Además, la sociedad no recibe a las personas que están en la cárcel. También es difícil. Tú no vas a recibir a una persona que fue condenada por homicidio o por otras causas más graves, ni yo tampoco probablemente. Entonces, hay un problema social de difícil solución. Pero, por eso que yo digo que hay que partir por lo primero. Lo primero es asegurar la seguridad. Y para eso necesitamos trabajo, acción coordinada de todas las instituciones del Estado que combaten a la delincuencia. Si yo quiero perseguir el dinero, no puedo pedirle por oficio al Servicio de Impuesto Interno, Tesorería, a los notarios, infórmeme de tal cosa. Necesito tenerlos a todos juntos, necesito analistas de inteligencia que estén preocupados de eso y especializarlo. Bandas armadas, narcotráfico, robos, etcétera. Todo eso, si tú te fijas y lo miras, las distintas Carabineros, PDI, Ministerio Público, todos tienen las mismas organizaciones. Tienen narcotráfico, delito económico, corrupción, distintos, separados. Y yo te aseguro que eso no está junto. En fin, trabajo mancomunado, y usted o echa de menos que el presidente de la República sea quien encabece un trabajo coordinado de este tipo.
echo de menos al quien tiene el mando. Es el presidente de la República, pues se lo dijo, es así. Muchísimas gracias, José Antonio Gómez, por acompañarnos esta noche. Gracias, Matías. Muy bien.